Hola a todos, soy María Garriga y soy naturópata, colegiada en FENACO, la Organización Nacional de Naturópatas de España. De hecho, tengo el cargo en esta organización de presidenta del Consejo Gallego de Naturopatía y hoy estoy aquí para daros una conferencia que di hace apenas 2 meses en el sexto Congreso Gallego de Naturopatía y que, según me han transmitido, ha gustado mucho por ser clara, concisa y al mismo tiempo dar una visión general de la necesidad de la suplementación para mantener un buen estado de salud y para el abordaje de procesos de pérdida de salud. Hoy realmente voy a dar esta conferencia porque así me lo han pedido desde Red Abundo Duolife, con la idea de transmitir esto mismo, por qué los suplementos son hoy en día imprescindibles para mantener nuestra salud. Y sinceramente lo hago con mucho gusto porque creo en cómo se están produciendo los suplementos Duolife. No me toca a mí hablar de ellos. Supongo que esta conferencia será el preámbulo o el colofón, no sé, de otros datos que pueda dar la empresa sobre su propia suplementación, pero es cierto que si colaboro con ellos es porque creo firmemente en el buen trabajo que están llevando a cabo y en la eficacia de los suplementos que han creado. Lo cierto es que cuando diseñé esta conferencia lo hice muy motivada por el hecho de que observo en consulta que las personas que se acercan aquí a mi consulta lo hacen motivados porque quieren un mayor protagonismo suyo en su propia salud, buscan mejores hábitos, buscan su propio cuidado y la verdad es que llegan con una información deficiente, en algunos casos incluso contraria a lo que realmente les sucede, y esto les hace que tengan, digamos, miedo a la enfermedad y a la pérdida de salud, y es algo que veo generalizado. Hoy en día estamos en una sociedad con un gran nivel de información, que no de formación. Realmente no existe esa formación ni siquiera en el ámbito académico. Cuando somos más pequeños no nos enseñan a cuidar de nosotros mismos, sí a saber cosas de nuestro cuerpo, pero no las sabemos hilar, no podemos llevarlo a la práctica, a pesar de que ya se aborde en algunos casos la alimentación, pero yo que tengo hijos en edad escolar lo veo muy deficiente todavía. Ya si me meto en una de mis ramas, que es la psicofísica, es decir, en el nivel emocional, pues todavía no tenemos nada de esto en nuestras escuelas, y eso hace que al final las personas no sepan realmente por qué están perdiendo la salud. Espero que con esta conferencia, aunque solo sea una introducción, podamos tener una visión general de cómo funciona nuestro organismo y de lo importante que es ciertos aspectos nuestros y principalmente la nutrición, puesto que voy a hablar de suplementación. Espero que os guste, estoy a vuestra disposición dentro de la red Abundo Duolife si necesitáis alguna aclaración. Y nada, comienzo con la exposición. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con algo muy claro, que es entender nuestro cuerpo. Pues a mí me gusta simplificar realmente las cosas, y si yo llego a lo más simple de nuestro organismo, al final tengo que concluir que biológicamente somos un complejo ecosistema compuesto principalmente de células y de bacterias. De hecho, las bacterias son organismos unicelulares vivos que están en nosotros, que coexisten con nosotros y nos ayudan a realizar funciones vitales como son la digestión o la defensa de nuestro propio organismo frente al ataque de otras bacterias. Es decir, no estamos solos, estamos acompañados constantemente y hay bacterias que nos benefician y bacterias que nos perjudican. Las bacterias se encuentran en las mucosas, en las zonas húmedas, por eso la humedad hace que proliferen las bacterias, solo que hay ciertas humedades beneficiosas, como iré desgranando, y ciertas humedades que son perjudiciales. Cuando hay un ataque bacteriano, nosotros producimos mucha más mucosa justo para aislar el exceso de bacterias. Bueno, pues concluyendo y simplificando, las bacterias se encuentran en esas zonas húmedas, en nuestras mucosas, y por tanto se encuentran principalmente en la boca, en todo el tracto digestivo, en la vagina, etc.
Asimismo, aparte de ser un coesistema de bacterias y nosotros y de células, realmente somos un organismo pluricelular. Y como podéis ver en la imagen, somos un organismo pluricelular especializado, es decir, las células de nuestros músculos tienen unas características propias, de nuestro cartílago otras, es decir, cada estructura de nuestro organismo tiene unas células específicas que se nutren de forma específica y que realizan sus funciones de forma específica. Tener salud significa que todas nuestras células y bacterias funcionan adecuadamente. De hecho, la pérdida de salud es una pérdida de funcionalidad celular. ¿Y qué es realmente la célula? Bueno, pues a nivel estético, voy a decirlo así, a nivel físico, a nivel de imagen, podríamos ver que una célula es lo que tenemos en la imagen. Un organismo que tiene una serie de órganos que la hacen funcional. Bueno, es como una pequeña maquinaria que tenemos dentro de nuestro cuerpo y podríamos decir que son los ladrillos de nuestro cuerpo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo, porque funcionalmente es completo. Pero a nivel químico, que aquí hoy me resulta mucho más interesante, nuestras células son un conjunto de nutrientes, es decir, de minerales, oligoelementos, que son realmente minerales, pero en cantidades muchísimo más pequeñas, grasas, aminoácidos, es decir, partes de las proteínas, agua, oxígeno, y todos ellos están unidos a través de enlaces atómicos, es decir, tienen cargas energéticas. Todas aquellas técnicas y o terapias que vayan encaminadas a devolver una salud celular, lógicamente van a devolver la salud al tejido afectado y, por supuesto, al organismo y al individuo en su completo. Lógicamente, para devolver la salud, la mejor opción siempre es combinar esas técnicas, y este es el principio que rige a la naturopatía. Pero la nutrición inevitablemente siempre va a ser una de esas técnicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como lo vimos a través de la imagen química de nuestras células, realmente están compuestas de agua, que es un nutriente, oxígeno, que también lo traen los nutrientes, y de nutrientes, es decir, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, etc. Y es que además todas las funciones del organismo se catalizan, es decir, se inician, se metabolizan, responden, son sinónimos en este caso a los nutrientes. Es decir, a esas vitaminas, a esos carbohidratos, a las fibras que son las que alimentan a nuestras bacterias, a las enzimas, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos llevar a cabo ninguna función corporal, y ahí en la pantalla podéis ver distintas imágenes: estudiar, dormir, ser felices, estar concentrados, hacer deporte. No podemos hacer nada sin que esté mediado, catalizada esa función a través de un nutriente. Además, nuestro organismo se regenera completamente a nivel celular al menos cada década. Cada tejido tiene distintos tiempos de regeneración. Por ejemplo, la piel tarda en torno a 28 días en estar completamente regenerada a nivel celular, la sangre tarda entre más o menos 2 años, y son los huesos, que no son tejidos inertes ni mucho menos, sino vivos, y se van adaptando a nuestras costumbres, a nuestra utilización de ellos, tardan en torno a 12 años, máximo 15 años. Si no aportamos los nutrientes diariamente, porque cada día mueren y se reproducen millones de células, no podemos reconstruirnos. Así que no podemos pensar simplemente en alimentar adecuadamente a nuestros bebés, que es el momento en que nos fijamos realmente en la nutrición, sino que cada día es necesaria una buena alimentación, un buen aporte de nutrientes. Como más adelante hablaré de las mucosas intestinales. Por ejemplo, la mucosa intestinal solo tarda 2-3 días en una regeneración completa. Así que, como digo muchas veces en consulta, una comida mala no es demasiado importante, 2 tampoco, pero 2 días malos es un exceso que el cuerpo va a pagar. Si no aportamos los nutrientes adecuados diariamente, nuestro cuerpo no puede funcionar en su nivel óptimo.
Por tanto, reitero, cada día debemos aportar a nuestro organismo gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, fibras, enzimas, agua, oxígeno, etc. Simplemente para mantener un buen estado de salud. Pero si ya estamos en un proceso degenerativo de nuestra salud, es decir, estamos en una pérdida de salud, en un cuadro de enfermedad, pues nuestras células lógicamente ya están viviendo con una gran carencia de estos nutrientes. Vamos a especificar ahora lo que son nutrientes esenciales y nutrientes no esenciales. A mí no es una clasificación que a nivel de público me guste porque da la sensación de que cuando hablamos de nutrientes esenciales y no esenciales estamos diciendo que unos podemos prescindir de ellos y de los otros no. No es así exactamente. Muchas funciones y sobre todo a medida que vamos avanzando en nuestra edad, vamos envejeciendo, muchos de los nutrientes no esenciales comienzan a ser esenciales justo porque nuestro organismo pierde la capacidad de sintetizarlos, de cambiar los esenciales en no esenciales, ¿vale? Entonces realmente me gustaría transmitir la idea de que tenemos que comer de todo, a ver si lo consigo. Bueno, pues nutrientes esenciales son aquellos que el cuerpo debe ingerir porque no los produce por sí mismo. Son algunas vitaminas, algunos minerales, lípidos y aminoácidos. Los nutrientes esenciales difieren entre las especies, es decir, los seres humanos necesitamos unos, los animales otros. Por ejemplo, la vitamina C es algo que nosotros debemos ingerir porque no la sintetizamos por nosotros mismos. Sin embargo, la mayor parte de los animales sí la sintetizan. Hay otros componentes de los alimentos que no tienen un carácter estrictamente esencial, pero tienen grandes funciones para contribuir a nuestra salud. Es el caso, por ejemplo, de las fibras, que ayudan al tracto intestinal porque es la comida de las bacterias que queremos que nos inunden el colon. Están los otros fitoquímicos que actúan para restablecer la funcionalidad del organismo, por ejemplo, para regular la inflamación, el pH. Dentro de los suplementos Duolife, la presencia de estos fitoquímicos son los que hacen que estos suplementos sean activos para nuestro organismo y para devolver esa homeostasis, que hablaré de ella, a nuestro organismo, es decir, la capacidad de regenerarse el organismo por sí mismo. Las enzimas, que están en muchos alimentos, pero preponderantemente en los vegetales, catalizan las reacciones químicas y nos ayudan en la depuración, en la asimilación de otros nutrientes, etc. Y realmente siempre digo en consulta que siempre que descubrimos un componente nuevo que facilita la salud de nuestro organismo, siempre lo descubrimos o casi siempre lo descubrimos en las plantas, en los vegetales, y esto es curioso. Por eso, al final, aunque no todo está escrito en nutrición ni todo está descubierto en bioquímica, realmente sí sabemos la base, porque en el momento en que nosotros aportamos más cantidad de vegetales a nuestro organismo, podemos regularlo de forma mucho más eficaz. De hecho, los propios medicamentos químicos salen de observar la naturaleza, es decir, de copiarla, de reproducir en laboratorio los principios activos de las plantas. Pues todos estos nutrientes necesarios diariamente están fundamentalmente en los siguientes grupos de alimentos. Esta es la pirámide nutricional que hoy debería estarse estudiando en las escuelas, porque la pirámide tradicional de alimentos está superada ya que hoy en día preponderan alimentos refinados que no tienen ningún aporte nutricional y que todavía se siguen fijando en la base cuando ya no es correcto. Como podéis observar en esta pirámide que os muestro, esos alimentos que en la pirámide tradicional estaban en la base están en la cúspide. Es decir, hablamos ahí de patatas, de harinas, de pan, de pastas, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de no aportarnos prácticamente ningún nutriente, excepto un macronutriente que es el carbohidrato, la glucosa, podemos llamarlos por ello calorías vacías, nos aumentan muchísimo la carga glucémica, que es lo que está realmente llevando hoy a nuestra sociedad, junto con la ingesta de grasas desfavorables, a unos procesos inflamatorios muy preocupantes.
Voy a decirlo por encima, la verdad, a través de esta conferencia, porque si no me extendería muchísimo, pero digamos que nos estamos volviendo bombas de relojería debido, entre otras muchas causas, entre las que tengo que destacar también el estrés, a nuestra inadecuada alimentación. Preponderamos alimentos bajos en contenido nutricional, como vengo diciendo, y altos en poder inflamatorio. Y este es el caso de las grasas saturadas y de los alimentos con mucha carga glucémica. Por ejemplo, un helado, por ejemplo, bollería, que tanto está extendida, son verdaderas cargas inflamatorias para nuestro organismo. No me extiendo y sigo con el tema de la pirámide, de los alimentos, y como podéis observar, la base debería ser una buena ingesta de agua. Estarían seguidamente todos los alimentos vegetales con una carga glucémica baja y un gran aporte de contenido nutricional, como son las verduras y las frutas, una moderada ingesta de proteínas magras. Como ya dije cuando me presenté, soy presidenta del Consejo Gallego de Naturopatía y curiosamente Galicia es una de las 3 comunidades con mayor obesidad de España, y se debe principalmente a la ingesta de alimentos con bajo contenido nutricional y alta carga glucémica, y a las grandes cantidades que se ponen en los platos. Bueno, pues cuando hablo de proteína magra preferentemente, hablo de cantidades muy moderadas de proteína. Por ejemplo, pues para una mujer, pues un muslo de pollo, por decir una referencia clara, una pechuga pequeña de pollo, por ejemplo, y para un hombre un pelín más, pero no muchísimo más. Seguidamente estarían las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que serían las que vienen en todas las semillas, en los frutos secos que hoy hemos retirado nuestro consumo, en el aguacate, es una fuente inmensa de nutrientes, aceitunas preferiblemente no refinadas, que es como nos las presentan cuando nos las dan en lata, aceite de oliva virgen extra y en general todos los aceites de los pescados grasos, los pescados azules. Y luego ya ocasionalmente en la cúspide estarían los hidratos de alta carga glucémica. Siempre digo lo mismo, hay que unir placer con salud, pero lógicamente tenemos que preponderar el equilibrio en la salud, pero el placer también da salud, por tanto no queremos decir que no se pueda comer nada de lo que es muy desfavorable, pero sí que tenemos que tomar medidas para contrarrestar los efectos cuando lo hagamos. Causas nutricionalmente relevantes en las afecciones crónicas. Bueno, pues vamos a ir hilando un poco las bases de cómo mantener nuestra salud. Hasta ahora lo que la gente trae consigo de conocimiento es que perdemos la salud por factores como la edad, el tiempo atmosférico pues nos influye mucho, las hormonas, los virus. Todo esto es cierto, lógicamente, pero no es el origen de la pérdida de salud real. Si nosotros tenemos un organismo equilibrado, un organismo competente, no vamos a ser atacados igual por los virus, por ejemplo. De hecho, se ha visto como virus extraños, porque no eran nuestros, sino que han venido de otros lugares del mundo, hay a personas que los han matado y sin embargo otras personas han sobrevivido perfectamente. Es decir, el virus no es tan importante como lo es como nos encontremos. Las hormonas efectivamente regulan todo en nuestro organismo, así que están metidas, como digo, en la pérdida de salud, pero es el desequilibrio que se produce en los hábitos lo que provoca que las hormonas no trabajen eficientemente, etc. Realmente en la diapositiva se puede ver la clave de la salud, donde la alimentación estaría en la base. Si no comemos adecuadamente no podemos tener salud, porque es la parte física de nuestro organismo. Cuando la parte física, es decir, a través de esa alimentación saludable, de una respiración adecuada en un ambiente adecuado, no cargado de contaminantes, tenemos un sueño reparador, un buen descanso y hacemos un ejercicio físico moderado, entonces la única razón por la que podemos perder nuestra salud es a través del estrés o de la pérdida de equilibrio emocional.
Es muy importante, y también lo introduzco en la diapositiva, el contacto con la naturaleza, que nos descarga y nos carga a nivel energético, y sobre todo de la luz del sol de forma directa sobre nuestro cuerpo, no sobre nuestra ropa, porque nos ayuda a sintetizar la vitamina D, siendo prácticamente la única fuente de vitamina D de la que disponemos, además de los suplementos. Bueno, pues a nivel de alimentación podríamos dividir en 5 categorías las causas nutricionalmente relevantes en los procesos crónicos y degenerativos, es decir, en la pérdida de la salud. Excluimos aquí el ejercicio físico o la salud mental, que la dije anteriormente. El ejercicio físico es fundamental porque mueve nuestra sangre, además de producir respuestas hormonales que ayudan a una regeneración óptima del organismo. Y estamos hablando de ejercicio moderado, es decir, de caminar, de correr moderadamente, de nadar, de hacer yoga, por ejemplo, que es una disciplina que yo practico y me encanta. La salud mental también hablaré un poquito de ella, porque efectivamente nos desgasta a nivel nutricional, y es ese desequilibrio neuroendocrino que pongo en primer lugar, el estrés y sus efectos inhibidores sobre la función endocrina. En segundo lugar ponemos la nutrición inadecuada. Tercero, toxicidad química y por metales pesados, que hablaremos por encima de ello también. Las barreras de las mucosas comprometidas. En consulta es algo que me sensibiliza mucho, porque realmente observo cómo la mayor parte de las personas que se acercan aquí tienen un mal funcionamiento intestinal, y eso ya hace que la salud esté comprometida. Y por último, en el lugar quinto, está la genética. Vamos a comenzar por el desequilibrio neuroendocrino. No quiero extenderme mucho. Del estrés podría hacer una conferencia única, en general de todas las partes de las que voy a hablar. El estrés realmente genera cascadas de reacciones hormonales y metabólicas en el organismo. ¿El metabolismo qué es? Me gusta poner ejemplos muy claros. El metabolismo es la conversión de los nutrientes para formar ATP, que es la energía que nosotros utilizamos en el organismo. Por tanto, es como una combustión, como una hoguera, donde combustionamos alimentos para obtener energía. Y funciona de la misma manera. Tiene unos nutrientes que aceleran ese metabolismo, otros que lo ralentizan, y el oxígeno es lo que aumenta esa metabolización, porque aumenta el tiro de la hoguera. Asimismo, hay humo dentro de estas reacciones metabólicas, que serían los radicales libres, porque son desechos, digamos, de nuestras reacciones químicas. Bueno, pues vuelvo al estrés. El estrés es una respuesta de supervivencia, que hoy en día no está directamente relacionada con una sensación de peligro directo, sino con nuestra actividad mental. La preocupación, el ruido, las exigencias cotidianas, el miedo, esos son nuestros factores cotidianos de estrés. Las consecuencias directas del estrés para el organismo, y siento no extenderme en ellas porque realmente resulta muy interesante abordarlas, es que se eleva la glucosa, es decir, un estrés elevado genera una glucosa alta, y esto es una acción directa del cortisol. Por tanto, podemos elevar nuestra glucosa, y esto lo comento porque hay una tendencia, no estoy segura ahora mismo si en esta presentación pongo, pero creo que sí, las causas de fallecimiento que trasladan la OMS. Hoy en día la diabetes es ya una pandemia, y realmente esa elevación de glucosa es una relación directa con la obesidad y con el sobrepeso, y en general con la inflamación, es decir, con la enfermedad degenerativa. Es el primer paso. Y estamos elevando la glucosa porque estamos comiendo alimentos con alta carga glucémica, y además vivimos con altos niveles de estrés. La segunda consecuencia directa del estrés es la gluconeogénesis, es decir, convertimos la proteína en esa glucosa, y por tanto destruimos masa muscular, además de producir ácido láctico. Por ejemplo, una enfermedad como es la fibromialgia es una tensión emocional constante, donde hay una gran pérdida de masa muscular y una gran producción de ácido láctico, que es desgastante, es irritante muscular, produce cansancio, además de acidificar nuestro organismo.
Tener masa muscular es tener salud, porque es tener una correcta oxigenación en el organismo. Decía antes que el metabolismo era dependiente de oxígeno. Los hombres adelgazan más deprisa y engordan con más dificultad que las mujeres, justo por tener más masa muscular, por tener más sangre en su organismo. La grasa es un organismo no metabólico, es decir, una parte de nuestro cuerpo que no tiene oxígeno, que no tiene sangre y por tanto no puede inducir al metabolismo. Los hombres tienen más masa muscular, tienen más oxigenación y por tanto un metabolismo mucho más alto. Así que tener una buena masa muscular es un principio necesario para tener una buena salud. En tercer lugar está la resistencia a la insulina. Básicamente las tres están muy relacionadas. La resistencia a la insulina es una respuesta del organismo a no atender a los requerimientos de la insulina para introducir glucosa, para que nuestras células produzcan glucógeno a través de la glucosa. Esto hace que la glucosa se mantenga en la sangre y los niveles de glucosa estén altos y eso, como saben muy bien los diabéticos, es muy peligroso porque nos lleva a un estado premetabólico o posterior de diabetes cuando se hace crónico. Y esta es una respuesta que curiosamente lleva a cabo el cerebro porque el cerebro necesita grandes cantidades de glucosa y más en ese estado de estrés, en ese estado de preocupación constante. El cerebro es una gran consumidora una gran máquina consumidora de azúcar. En cuarto lugar está la supresión de funciones no vitales, el sueño, el apetito, la hormona del crecimiento, que es la que provoca regeneración celular. Las funciones sexuales, todas ellas se ven comprometidas ante el estrés. Se modifica la tasa metabólica, después de todo lo que llevo explicado creo que entendemos por qué, destruimos proteína y por tanto afectamos a tejidos vitales como son los músculos, las vísceras. Y también se ve comprometida la función tiroidea. De hecho, aunque esto no está completamente demostrado a través de estudios científicos, se intuye que un estrés crónico lleva a un hipotiroidismo porque se afecta la producción de hormonas tiroideas con él. Asimismo, en el sexto lugar está la modificación de la función inmunitaria. Esto se produce porque se suprimen mediadores de la inmunidad sistémica como son los linfocitos, las inmunoglobulinas, los eosinófilos, las cininas, las prostaglandinas e histaminas, es decir, todos esos mediadores de nuestro sistema inmunitario. Y se aumenta la cantidad de mediadores de la inmunidad local como son los leucocitos polimorfonucleares. En séptimo lugar está el mantenimiento del volumen sanguíneo. El cortisol elevado lo que hace es incrementar la producción de aldosterona y la hormona antidiurética que alteran los mecanismos de filtración renal. Por tanto, se retiene sodio y bicarbonato y se excretan grandes niveles de magnesio y de potasio. El magnesio y el potasio lo encontramos fundamentalmente en las verduras. Volvemos otra vez a insistir en la pirámide que pusimos anteriormente en la diapositiva. Grandes cantidades de vegetales nos están también ayudando a contrarrestar los problemas con el estrés. El resultado final es una retención de líquidos. La razón es mantener ese volumen sanguíneo para nutrir el corazón y los pulmones. Por último estaría el agotamiento nutricional. Si entendemos que el estrés lo que hace es aumentar el metabolismo de todas las funciones de nuestro organismo, entendemos que consume gran cantidad de nutrientes, por tanto nos lleva a un agotamiento nutricional. Si bien se ven afectados prácticamente todos los nutrientes, se van a ver más afectados los nutrientes de las funciones corporales que estemos usando más en ese instante. Pero los que más sufren son los que están más presentes en nuestro cuerpo, como pueden ser el magnesio y el potasio, la glutamina, la carnitina, la vitamina C, el zinc y la coenzima Q10. Para comprender esta formidable fuerza destructiva de una respuesta excesiva al estrés o una respuesta constante, es decir, estados emocionales continuos, nuestra forma de vida continua, tenemos que considerar que el estrés realmente promueve todas las afecciones crónicas. No hay enfermedad que no se vea preponderada por el estrés. ¿Y qué pasa con la nutrición inadecuada?
Pues la alimentación inadecuada genera factores que también nos enferman y vamos a ver entre ellos pues 4. La alteración de nuestro pH, el estrés oxidativo, es decir, la producción de radicales libres, la debilidad inmunitaria y la inflamación y la falta de nutrientes. ¿Qué es realmente el pH? Bueno, pues el pH es una medida para observar cómo están los líquidos en nuestro cuerpo o fuera de él. Según estén nuestros líquidos, estará nuestro organismo. El cuerpo humano es un 70% de agua, por tanto, cómo estén nuestros líquidos es realmente muy importante. Y cada zona del cuerpo, igual que tiene unas células especializadas, tiene un pH concreto. De hecho, la sangre tiene un pH ligeramente alcalino, el intestino grueso es muy alcalino. Cuando se vuelve ácido, estamos haciendo que la salud de nuestro intestino esté comprometida y al mismo tiempo la de nuestro organismo en general. Nuestra piel es ácida y nuestras mucosas vaginales son ácidas justo porque en la acidez no puede proliferar digamos, el crecimiento bacteriano y por tanto de ese modo nos protegen. Me encanta poner el ejemplo de las piscinas para que entendamos realmente lo que es el pH. Cuando los líquidos se estancan, la vida se detiene y la piscina es un líquido estancado. Cuando pierde el movimiento, pierde la oxigenación y por tanto empiezan a aparecer bichitos, algas, hongos, etc. Nosotros le metemos sustancias alcalinizantes y podemos mantener el agua en buen estado y esas sustancias alcalinizantes son, por ejemplo, el ozono, que es el oxígeno, la sal, por ejemplo, el cloro, etc. En nuestro organismo sucede exactamente lo mismo y no solo en nuestro organismo, sino en cualquier organismo. Por ejemplo, si pensamos en una manzana, tiene bacterias efectivamente y son bacterias que además a nosotros al ingerirlas nos benefician. Si la manzana sigue su proceso natural y se pudre, esas bacterias se convierten, por ejemplo, en gusanos. También pasa en nuestro cuerpo. Bueno, pues con esa introducción podemos entender que la flora bacteriana es muy sensible al pH. Nuestro intestino grueso es muy alcalino, tiene un pH 8 y en él se encuentran bacterias que nos son beneficiosas. Pero cuando cambiamos un medio y lo volvemos ácido, proliferan otras bacterias que comprometen nuestra salud y por tanto la salud del intestino, del organismo en general. Se estima que el 90% de la población tiene parásitos hoy en día. Como he dicho, la sangre es ligeramente alcalina, tiene un pH de 7,35-7,45 dependiendo si es venosa o arterial. Y un desequilibrio en el pH de cualquier órgano va a generar la disfunción de su órgano, pero si la sangre baja su pH genera enfermedad directa o muerte. También me gusta decir en consulta que en naturopatía valoramos siempre otros síntomas antes que la propia sangre, por ejemplo la calidad del pelo. Es mucho más eficaz hacer una analítica en el pelo que en la sangre, porque cuando la sangre ya está comprometida ya tenemos una enfermedad. Entonces debemos detectarlo antes. Un estudio que realizó Otto Warburg, que recibió un premio Nobel por él, manifestó cómo las células cancerosas solo podían crecer en estados ácidos del organismo, es decir, en estados de un nivel de oxígeno pobre. Realmente las células cancerígenas se producen en las zonas del cuerpo que están estancadas, es decir, apenas tienen un buen aporte de riego sanguíneo, por tanto tienen una deficiente oxigenación y un deficiente nivel de nutrientes. Todo está comprometido, la célula no puede crecer adecuadamente y crece como puede, de manera disfuncional. Nos pasamos ahora al estrés oxidativo, que sería el segundo ámbito de pérdida de salud a través de los alimentos. Como ya comenté anteriormente, nuestro metabolismo es químico y el desecho del metabolismo, digamos que podríamos llamarlo así, son los radicales libres, que serían el producto intermedio de esas reacciones químicas. Los radicales libres simple y llanamente es ese átomo que pierde un electrón y que se vuelve inestable. Al volverse inestable busca volver a su estabilidad y para eso intenta robar ese electrón que perdió a quien se lo pueda dar, digamos.
si nosotros no le damos con qué contrarrestar, con qué vivir o con qué conseguir ese electrón, va a atacar a nuestro propio tejido, a nuestra piel, a los huesos, al pelo, produciendo un ataque celular y produciendo envejecimiento. ¿Cómo contrarrestamos el exceso de radicales libres? Con antioxidantes. Los antioxidantes son los encargados de proporcionar ese electrón al radical libre para su estabilidad y para la devolución a nuestro organismo del equilibrio en salud. Y como no, la mayor parte de los antioxidantes volvemos a encontrarlos en los vegetales. Vamos a la debilidad inmunitaria, a la inflamación. Estuve hablando de ella cuando traté el tema de la pirámide nutricional. El organismo está regulado hormonalmente, de hecho son las hormonas y los nervios nuestro sistema de comunicación interno, y la alimentación y el estrés, como también dije, afecta al comportamiento de nuestras hormonas. La inflamación celular está regulada hormonalmente y las hormonas responden muy fácilmente a los nutrientes. Para entender esa debilidad inmunitaria y el proceso de inflamación tenemos que hablar de unas hormonas autocrinas que se llaman eicosanoides, tienen un nombre griego y es extraño, pero cuando se analiza la raíz simplemente está hablando de que son ácidos grasos poliinsaturados. Unos ácidos grasos, es decir, unas grasas, producen la producción de eicosanoides buenos, y las otras grasas la producción de eicosanoides malos, es decir, unas grasas metabolizan eicosanoides buenos, otras grasas metabolizan eicosanoides malos. Los malos no son tan malos ni los buenos son tan buenos, es decir, un exceso de cada uno sería nefasto para nuestra salud, es siempre un equilibrio. Los eicosanoides malos producen inflamación, son coagulantes y debilitan a nivel inmunitario, pero son necesarios porque si nos cortamos, por ejemplo, necesitamos esa respuesta coagulante e inflamatoria. Pero es el exceso lo que va a producir una inflamación crónica y degenerativa. Los eicosanoides buenos, por el contrario, que están catalizados a través de las grasas omega 3, tienen una función antiinflamatoria y mejoran la respuesta inmune y mejoran también la fluidez de nuestra sangre, son anticoagulantes. Por tanto, un exceso de alimentos que lleven grasas omega 6, como podéis ver en pantalla, serían las grasas de los alimentos animales, por eso hablamos de tomar proteínas magras, las grasas de los lácteos, las grasas de los huevos, grasas líquidas como pueden ser las grasas de la soja, del maíz, del aceite de palma, etcétera, que tan extendidos están en nuestra industria alimenticia, también serían inflamatorios, productores de eicosanoides malos, y por supuesto todas las grasas transformadas con el proceso de cocinado, es decir, los fritos, los dulces, etcétera. Y sin embargo, los alimentos que nos dan eicosanoides buenos serían los pescados, los pescados azules que tienen grasas omega 3. El problema hoy en día de los pescados azules es que el mar está sumamente contaminado y la grasa tiene una función de quitar la toxicidad excesiva de nuestro organismo. Por tanto, ¿dónde están los tóxicos en los peces? En las grasas, que es justo lo que a nosotros nos beneficia. De ahí que recurrir a suplementos de omega 3 sea tan importante también hoy en día. Siguiendo con la debilidad inmunitaria, tenemos que añadir otro elemento del que ya hemos hablado, que es el alto nivel de glucosa en sangre. Eso también produce un nivel alto de inflamación, por eso regular la glucosa es clave. Mantiene un sistema inmunitario fuerte, una circulación sanguínea sana y una respuesta inflamatoria celular adecuada. En cuarto lugar estaría la falta de nutrientes. Somos lo que comemos, además de lo que pensamos. Nuestro estilo de vida nos lleva a un estado de desnutrición constante debido a los factores que expongo. Tomamos gran cantidad de calorías vacías, es decir, tomamos alimentos sin ningún contenido nutricional, como puede ser el pan blanco, la pasta, el arroz blanco, los cereales de desayuno, etc. La agricultura intensiva nos ha llevado a una debilidad del suelo, que no nos aporta los nutrientes necesarios a los alimentos.
Nuestro aparato digestivo está dañado y no nos permite una adecuada absorción de nutrientes. El estrés y el estilo de vida nos obliga a consumir nutrientes de forma excesiva, es decir, lo que comemos no nos llega, y tomamos sustancias que además nos dificultan el asimilar ciertos nutrientes esenciales. Pasamos a la toxicidad química y por metales pesados. ¿Qué es un tóxico? Pues es cualquier sustancia artificial o natural que posea toxicidad, es decir, cualquier sustancia que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos. Aquello que nuestro cuerpo va a tener que echar fuera porque no lo puede utilizar, y el peor tóxico es aquel que además confunde a nuestro organismo y hace que lo use para una función en lugar del propio. La contaminación de nuestro mundo es obvia, si bien algunos químicos se nos escapan a pesar de estar cotidianamente en las cosas que consumimos, como pueden ser los pesticidas en los alimentos o los antibióticos que se le dan a los animales y que quedan en sus grasas, los conservantes en el proceso de producción alimentaria, todo, por supuesto, el tabaco, el alcohol, las drogas, pero también la comida procesada con edulcorantes, con estabilizantes, etc. Las radiaciones que hay a nuestro alrededor, el estrés, que es uno de los más importantes, e incluso los fármacos, los tampones porque están blanqueados con agentes químicos, los cosméticos, anticonceptivos, etc. No queremos alarmar, realmente nuestro mensaje es siempre de moderación. Todos los seres vivos contamos con mecanismos para desintoxicarnos. La relación dinámica existente entre la carga tóxica y la capacidad de desintoxicación endógena es la que nos va a determinar que las personas estemos afectadas por una patología ambiental. Es decir, diciéndolo muy llano, si nosotros ingerimos más tóxicos de los que nuestro organismo es capaz de liberar, tenemos un problema de salud. Si consumimos gran tóxicos y no consumimos alimentos que nos ayuden a depurar y no realizamos ejercicio o una buena oxigenación, nuestra salud está comprometida. Por tanto, aunque debamos minimizar la carga tóxica, realmente el énfasis se va a poner en la capacidad de desintoxicación y las medidas depurativas. El peso de la responsabilidad de desintoxicación recae, como no, en el hígado principalmente, aunque no queremos quitar importancia al resto del organismo porque todo funciona de forma continua y de forma equilibrada. En el hígado hay dos fases y cualquier medida depurativa tiene que entender que hay que aportar los nutrientes que se utilizan en cada una de esas fases. Si no funciona una de las fases, va a comprometer a la siguiente. Por tanto, es muy importante una sinergia de los nutrientes que utilicemos siempre para depurarnos. La desintoxicación es un proceso integral que afecta y es afectado por la función neuroendocrina, la dieta, la función de las mucosas y la genética. Una vez integrados en el proceso estos factores, podemos utilizar distintos fitonutrientes para modular los niveles de esas enzimas que son utilizadas en la fase 1 y la fase 2. Ponemos algunos ejemplos depurativos como pueden ser el té verde, el zumo de pomelo, el ajo, la cúrcuma, las crucíferas, etc. Hablamos ahora de las barreras mucosas que hoy en día están tan comprometidas. El estreñimiento y otras enfermedades digestivas comprometen la absorción de nutrientes y, como hemos venido diciendo, los nutrientes son esenciales para el mantenimiento de la salud. Entonces, si tomamos nutrientes pero no los podemos absorber, también tenemos un problema. ¿Qué síntomas vamos a tener si no tenemos bien nuestra salud digestiva? Pues no vamos a ir al baño cada día, que es necesario, de forma fácil. Vamos a tener una dificultad para desayunar. Vamos a sentir cómo a lo largo del día nos vamos hinchando en el vientre, vamos a sentir gases, malestar de estómago o incluso de la barriga, digamos. Las defensas van a estar bajas, vamos a retener líquidos, vamos a ser más propensos, por ejemplo, a hongos, a edemas, etc. El intestino estará inflamado, entonces podemos tener procesos de descomposición, de heces sueltas, etc.
Una mucosa con un buen funcionamiento tiene un gran poder de discriminación que le permite determinar cuáles son las tasas de absorción adecuadas. Es decir, nuestro intestino es tan sumamente inteligente que cuando funciona adecuadamente filtra solo lo que el organismo necesita. Cada parte de nuestro intestino absorbe unos nutrientes específicos. Por tanto, está sumamente especializado. Si tenemos mal el intestino, tenemos mal nuestra salud. Tiene una enorme capacidad para distinguir no solo qué sustancias deberían pasar, sino también la cantidad. Las células de la mucosa intestinal, ya lo anticipé, se renuevan cada 2-3 días y por tanto la escasez de nutrientes puede disminuir la integridad de la mucosa en un periodo muy corto de tiempo. Los nutrientes más importantes para alimentar a las células de la mucosa son los aminoácidos como la glutamina y la arginina, el aceite de pescado y nucleótidos, el ARN. Además, es imprescindible la microflora intestinal, por tanto, darle a nuestro organismo los ingredientes para mantenerla sana y viva. Hablamos ahora de genética. Tradicionalmente se aceptaba el hecho de que poco se podía hacer para alterar la estructura o expresión genética. Sin embargo, en los últimos años las investigaciones han demostrado que los genes responden a los factores ambientales y este es el concepto nuevo de epigenética. De hecho, se ha observado que el ADN lo soporta el núcleo de la célula y sin embargo cuando le extirpamos a la célula el núcleo, la célula todavía puede vivir en torno a un mes hasta que necesita el mecanismo de reproducción, que es lo que está realmente fijado en ese ADN. Sin embargo, cuando le extirpamos la membrana a la célula, esta fallece inmediatamente y es la membrana la que pone en contacto la información exterior con la funcionalidad de la célula. Por tanto, queremos desmentir el hecho de que estemos genéticamente condicionados. Es más importante lo que nosotros hagamos que lo que lleven nuestros genes. Nuestros genes llevan información, eso es cierto, pero si nosotros rompemos con los hábitos que hicieron que nuestros padres grabaran esa información, nosotros vamos a grabar una información distinta y eso es lo que significa evolucionar. Y no podemos ser tan deterministas como para decir que los genes nos obligan a enfermar, porque igual que nos llevan a una dirección, nos pueden llevar al sentido contrario. Es decir, si nosotros hacemos las cosas adecuadamente y llevamos a cabo una vida saludable, unos hábitos adecuados, nuestras células adquieren una información nueva que va a ayudar a nuestros descendientes. Necesidad de suplementación. Creo que ha quedado bastante clara a lo largo de la exposición hasta ahora que el alimento es fundamental. Por tanto, creo que podemos ir un poquito más rápido en esta parte. Como he dicho ahora, hemos expuesto las múltiples razones que convierten a la nutrición como una técnica naturopática básica a la hora de abordar cualquier pérdida de salud o el mantenimiento de esa salud. Es esa frase tan habitual de Hipócrates donde decía que el alimento sea tu medicina. Pero hoy en día la alimentación no está resultando suficiente ni para mantener un adecuado estado de salud y mucho menos para restablecerla. ¿Por qué? Lo dijimos anteriormente y lo reitero. Tomamos gran cantidad de calorías vacías, es decir, no ingerimos nutrientes adecuadamente en nuestra dieta. La absorción intestinal es muy deficiente, en muchos casos es prácticamente nula. Luego llevamos a cabo muchas situaciones que consumen nutrientes, como es ese estrés del que hemos hablado, las patologías, los hábitos. Los nutrientes también podemos no asimilarlos porque introducimos en nuestra dieta, en nuestro consumo, sustancias antagonistas que se unen a esos nutrientes, como pueden ser fármacos o tóxicos o incluso otros nutrientes. Por si esto fuera poco, el sistema de cultivo, la recolección, el almacenaje y el sistema productor de alimentos hoy en día es destructor de nutrientes y tiene un
una gran cantidad de tóxicos. Ahí veis algunas imágenes, pues eso, el uso de piensos no adecuados en la cadena alimenticia del propio animal que lo consume, vegetales cultivados sin sol, con fertilizantes. Siempre pongo también en consulta esta imagen al hablar de las lechugas, que son todas muy bonitas y ninguna tiene bicho, pero realmente, ni tierra, tampoco tienen tierra, pero realmente el sabor de ese alimento es muy pobre porque no tiene los sacáridos que producen los últimos días de sol, ni tienen pues nutrientes que le dan ese sabor, como pueden ser ciertos minerales. Las tierras están sobreexplotadas y muy desgastadas, no hay tiempo para reponerlas y los fertilizantes que se utilizan son químicos. Como dije, de la nutrición no todo se sabe, no todo está descubierto, por tanto en fertilizantes tampoco podemos emular por completo a nuestra tierra, porque no solamente son esos minerales, sino también los microorganismos que habitan en ella, etc. Esto sucede lo mismo con las leches maternas o las leches de fórmula. Por mucho que quieran imitarlas y cada vez sean más competentes, esas leches de fórmula no pueden competir con la leche materna, que se ajusta incluso emocionalmente a nuestro bebé. Pues pasa exactamente lo mismo con el cultivo. No podemos diseñar la tierra de forma tan precisa como la hace ella. Luego metemos muchísimas sustancias cancerígenas, incluso por ser altamente tóxicas, metales pesados incluso a través de los pesticidas, y luego los alimentos maduran, como digo, sin sol, y por tanto no pueden tener un ciclo completo y mucho menos un ciclo nutricional adecuado. Un dato que me gusta también decir a las personas que se acercan a la consulta, a mis saludantes, es que observen cómo pudren hoy en día las frutas en nuestros hogares. No pudren por fuera, que es lo normal, sino por dentro, que por fuera están llenas de sustancias tóxicas y conservantes que le impiden que se pudran, tampoco saben a nada, vienen duros, nunca maduran y no tienen ningún sabor, y además se están pudriendo a través del hueso. Otra imagen espeluznante es este collage, esta composición. Ahí se puede ver el maltrato que sufren nuestros animales, cómo estamos produciendo sin sol, como digo, nuestros vegetales, el abuso de los pesticidas, bueno, la explotación infantil en esta producción tan exagerada de nutrientes, e incluso pues las piscifactorías a la hora de producir pescado, ¿no? Como digo, es espeluznante y también tiene consecuencias para nuestro organismo y para la calidad de esos nutrientes y por tanto para nuestra salud. Y de hecho, pues los estudios científicos demuestran cómo la calidad nutricional de nuestros alimentos va decayendo con cada día más, con el tiempo más. Es preocupante absolutamente cada nutriente. El que se destaca aquí en la diapositiva es la vitamina B6. Es cierto, las mujeres necesitamos, bueno, en general todas las personas que tenemos un desgaste mental importante, necesitamos gran cantidad de las vitaminas del grupo B debido a que están presentes en el cerebro y en la vista, fundamentalmente, pero también en la producción de hormonas femeninas y por tanto, por eso también las mujeres cuando tenemos el periodo menstrual nos sentimos más cansadas, más agotadas, realmente agotamos mucha cantidad de nutrientes, también por eso necesitamos más aporte de alimento, sentimos más hambre, sentimos necesidad de chocolate, por ejemplo. Y eso es por una caída de los nutrientes en nuestro organismo. Si nos vamos directamente a la alimentación, vamos a tener un pequeño aporte de esos nutrientes, pero como vengo relatando, va a ser insuficiente. Aún en el caso de conseguir una salud intestinal óptima, un estilo de vida saludable, es decir, con bajos niveles de estrés y de contaminación, hacer ejercicio físico regular y moderado, etc.,
una suplementación mínima es necesaria. Yo no conozco a ningún naturópata, y yo me incluyo entre ellos, que no utilicemos suplementos en nuestro día a día, y curiosamente somos personas que nos cuidamos realmente, personas que, pues en mi caso, yo hago yoga, salgo a pasear, por ejemplo, intento vivir con un estrés moderado, intento llevar a cabo mi consulta de forma satisfactoria, disfruto mucho con lo que hago y aún así me suplemento abundantemente. Eso sí, elijo las suplementaciones que utilizo. Si quisiéramos obtener las dosis recomendadas de vitaminas y de otros bioelementos solo a partir de las frutas, de las verduras y de los alimentos en general, tendríamos que comer cantidades imposibles de digerir por nuestro organismo. Ya en el caso de un proceso degenerativo se hace imprescindible el abordaje a través de suplementación para recuperar la salud. No estoy diciendo que esa pérdida de salud sea por la alimentación, es decir, hay personas que tienen una alimentación más o menos adecuada y sin embargo tienen una pérdida de salud, pero la alimentación es fundamental porque si bien a lo mejor el origen fue una causa emocional, un disgusto agudo, un trauma, nuestra forma de ver la vida, de llevarla emocionalmente con nosotros, bueno, aunque esa pueda ser la causa, y estoy de acuerdo con ella porque así lo expresé cuando puse ese trapecio, donde hablaba que la base debía ser la alimentación, pero la pérdida de salud, cuando esta es adecuada, va a ser emocional. El abordaje a través de la suplementación en la parte física es fundamental porque, como podéis observar, en las cardiopatías faltan muchos nutrientes, asimismo en la fatiga crónica y asimismo en la alergia. Realmente esto es como utilizar los mismos elementos porque realmente las sustancias bioquímicas en nuestro organismo son las mismas, pero como dije ya al principio, cada órgano tiene una funcionalidad distinta, las células se nutren de forma diferenciada y por tanto cuando usamos más unos órganos que otros vamos a tener un consumo mayor de unos nutrientes frente a otros. Pero siempre en cualquier pérdida de salud va a estar la falta de esos nutrientes. Y vamos ya a finalizar la exposición de hoy, esta conferencia, hablando de qué cualidades debe tener un suplemento si queremos que realmente sea óptimo, es decir, eficaz para devolvernos la salud. Pues el mejor suplemento siempre va a ser el alimento, pero como he dicho hace un ratito, no podemos comer tantas cantidades de alimento como para tener todas las sustancias necesarias para devolvernos la salud. ¿Por qué el alimento? Porque la sinergia de sus propios componentes hacen que la absorción y la eficacia sea superior. Como puedo decir, como vengo diciendo, no podemos emular a nuestra naturaleza. La naturaleza ya ha sido el producto de siglos de evolución y por tanto es mucho más sabia que nuestro propio laboratorio. Por tanto, aquel suplemento que venga de la naturaleza va a ser mucho mejor suplemento. Hoy, como he dicho, es imposible vivir óptimamente solo con lo que comemos y por tanto necesitamos esa suplementación. Un suplemento completo y con la concentración adecuada obtenido de alimentos, es decir, verduras, frutas, plantas, etc., será siempre, por tanto, la mejor opción para las personas sanas. Pero para reparar estados carenciales concretos puede resultar de gran ayuda suplementaciones específicas y ahí es donde entra la nutrición ortomolecular. Es decir, siempre utilizaremos suplementos completos, biológicos y sin ningún efecto secundario justo porque son un extra de alimentación. Si queremos devolver la salud o utilizamos sustancias activas específicas para la devolución de esa salud, como pueden ser, ya que estoy hablando para Duolife, como pueden ser las fórmulas específicas en cápsulas o incluso la clorofila o la vitamina C, etc. O usamos, como digo, esos principios activos o tenemos que usar suplementos que nos aporten los nutrientes en los que estamos carenciales, como pueden ser suplementos en magnesio, en calcio, en vitamina D, etcétera, etcétera. Esos son los principios que rigen a la nutrición ortomolecular. Un buen suplemento debe tener al menos las siguientes condiciones. Debe tener una concentración adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues
aunque no me guste hacerlo, voy a poner el símil con los medicamentos. Sabemos todos que cada medicamento tiene que tener una dosificación adecuada para que haga efecto. Bueno, pues esto es lo mismo con la salud natural. Si nosotros no tomamos un suplemento concentrado adecuadamente ni tomamos la dosis adecuada para nuestra pérdida de salud, no vamos a notar gran cosa. Por tanto, ese ya es un criterio para saber si ese suplemento está siendo adecuado para nosotros o no. Por otro lado está la pureza e integridad de sus ingredientes, es decir, los principios activos está demostrado que funciona. Hay miles de estudios científicos avalando las sustancias naturales para la devolución de la salud o por el mantenimiento de la misma. Sin embargo, no es lo mismo un laboratorio que otro, no es lo mismo cómo se obtienen de la raíz o de las hojas o de las flores por unos procedimientos que por otros. Por tanto, la pureza y la integridad de los ingredientes es fundamental. ¿Qué es esto de la biodisponibilidad? ¿Por qué se le da tanta importancia? Porque es la capacidad que tiene ese nutriente de ser absorbido por nuestro organismo. Cuanta más alta biodisponibilidad quiere decir que es más fácilmente absorbible, por tanto, a menos cantidad, mucha mayor eficacia de esa suplementación. He hablado anteriormente de la sinergia que hay en los componentes de un alimento. Hay alimentos o nutrientes que son sinérgicos, es decir, ayudan a que el efecto sea superior, ayudan a que las cualidades de un alimento sean todavía superiores debido al efecto de los otros componentes. Pues esa es una cualidad muy importante también a tener en cuenta en un suplemento. Por supuesto, el que el suplemento esté bien protegido. Por ejemplo, es mucho mejor protección un vidrio o aislar convenientemente de la luz el suplemento que hacerlo en una protección de plástico o transparente. Por otro lado están las sustancias añadidas a esa suplementación. Por ejemplo, una de las razones por las que me gusta la vitamina C de Duolife, aparte de que tiene todo lo anterior, es que es muy útil para niños. Y es muy útil para niños porque hoy en día en el mercado apenas hay vitamina C que no esté edulcorada para niños. Son efervescentes o son como gominolas masticables. Entonces llevan mucho edulcorante y el edulcorante es dañino para la flora intestinal. Por tanto, todo aquello que está presentado en zumos con alta concentración, como es los suplementos de Duolife, van a ser óptimos, van a ser muy adecuados para todas las personas y por ello no tienen efectos secundarios. Y no recomendamos el uso de suplementos sin la supervisión de un profesional adecuadamente formado, lógicamente. En Rezabundo Duolife hay expertos, entre ellos pues estoy yo, porque también estoy colaborando con Rezabundo Duolife, y muchos otros profesionales que me apoyan y a los que apoyo, que estamos apoyando a toda la red para formar y para informar adecuadamente al usuario final. Por tanto, no recomendamos la autosuplementación, ni mucho menos, sino la suplementación adecuada para cada uno. Si bien es cierto que, por ejemplo, suplementos como el día y noche o clorofila en las dosificaciones que los paquetes indican, son adecuadas para todas las personas porque tienen los componentes necesarios para esas cantidades óptimas diarias para mantener nuestra salud. A partir de ahí, para devolvernos la salud en un estado de enfermedad, lo que deberíamos es de utilizar distintas dosificaciones o complementar con otros suplementos, y para eso el papel del profesional es muy importante y necesario. Una vez determinada adecuadamente la carencia nutricional, si un suplemento no está haciendo efecto, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que la elaboración del mismo no sea la adecuada, que la dosis utilizada sea inferior a la que necesitamos, que se estén consumiendo sustancias antagonistas, es decir, que hagan que la eficacia de esa suplementación sea menor, o que haya problemas de absorción intestinal, entre otras muchas causas. Ahí hay que volver a consultar de nuevo al profesional de la salud, en este caso de la salud natural, el naturópata, para que determine qué es lo que está sucediendo con esa suplementación y con nuestra salud. Como he dicho, espero haber dejado claro cómo funciona nuestro organismo, por qué es importante la alimentación,
por qué es importante hoy en día que nos suplementemos y toda esta información la he detraído de distintas fuentes que os dejo a continuación por si queréis ahondar mucho más en estos temas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que la exposición haya sido suficientemente clara. Sé que es un contenido muy extenso y tiene su dificultad, lógicamente, pero espero que al menos haya conseguido el objetivo de insistir en comer sano y ayudarnos a través de suplementaciones eficaces a mantener un estado óptimo de salud. Siempre digo que uno puede ser o no ser la mejor versión de sí mismo. Para ser la mejor versión de sí mismo, la parte física es fundamental. Un deportista cuida su alimentación porque quiere un alto rendimiento. Sin embargo, un trabajador no está cuidando su alimentación para tener ese alto rendimiento mental de concentración. Es fundamental la suplementación, espero haberlo dejado claro. Y no hay profesional de la salud natural que hoy no estemos utilizándolo en nuestro día a día, sinceramente. Por eso nos resulta tan sencillo transmitir esta necesidad. Me quedo a vuestra disposición para ampliar o resolver alguna duda. En el propio canal de YouTube podéis dejar vuestros comentarios y bien yo o el resto del equipo de expertos de Red Abundo Duolife los iremos resolviendo para que todos tengáis la información y la formación más adecuada. Gracias de nuevo por vuestra atención y hasta pronto.